En un año de celebraciones quijotescas, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha programado esta versión de Don Quijote para ballet con la música de Ludwig Minkus y la coreografía de José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza. Yo lo que he querido ha sido inspirarme de todas las versiones que se habían hecho anteriormente, entonces he hecho una versión clásica que lo que tiene de particular es que le hemos dado, digamos, más autenticidad. Tiene un toque más español, más verdadero, ya que las versiones originales se inspiraban de nuestro folclore, de nuestras costumbres, pero no, los pasos no eran de verdad, digamos. Entonces nosotros le hemos metido el braceo de la danza española, los ritmos, de manera a hacerla muy nuestra. Este ballet, creado en 1869 por Minkus y Petipa, fue uno de los ballets clásicos con más éxito en Rusia en su momento, solo equiparable al Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Basado en el episodio de las bodas de Camacho del Quijote cervantino, José Carlos Martínez ha realizado una versión en la que traslada el mundo amoroso de Quiteria y Basilio a la búsqueda del amor perfecto de Don Quijote, encarnado en la sin par Dulcinea. Así, en el ambiente del teatro al aire libre del Generalife, esta noche se ha respirado el bucólico amor de un héroe tan hispano como don Alonso Quijano, llevado a escena por bailarines de la talla de Nureyev, Baryshnikov o Gorsky, en una nueva versión para la Compañía Nacional de Danza, que con esta adaptación se reencuentra con el ballet clásico.